Jóvenes, bienvenidos a su clase de catecismo. Me da mucho gusto saludarlos. Vamos a estudiar algunas lecciones de su curso de confirmación para que ustedes completen lo que les falta y puedan recibir este sacramento muy bien preparados, con mucho amor en su corazón y con la ilusión de dejarse transformar por Dios para llegar a ser lo que Él espera de ustedes. Es un gran proyecto. Vamos a estudiar algunas lecciones de su libro Recibe el Espíritu y ponte en salida, de la diócesis de Saltillo. Es el texto oficial que utilizan los jóvenes en esta diócesis. Espero que ustedes lo tengan en casa. Vamos a iniciar el módulo 5. Es el módulo central, medular, de su curso de confirmación, porque es precisamente el módulo en el que están las lecciones tocantes al sacramento de la confirmación, que es lo que a ustedes más les interesa. Iniciaremos hoy con la lección 21. Los sacramentos, fuentes de la gracia. El objetivo de esta lección es que seamos conscientes de que necesitamos la gracia para poder portarnos bien. O sea que necesitamos la ayuda de Dios para poder vivir unidos a Él y ser felices. Los sacramentos de los que vamos a hablar en esta lección son el del bautismo, la reconciliación y la Sagrada Eucaristía. Para recapitular y ponernos en contexto, vamos a resumir brevemente lo que vimos en el módulo anterior. Recordamos lo vivido. Jesucristo es un hombre perfecto y es nuestro modelo. Cada quien tenemos alguna persona a la que quisiéramos imitar. Tal vez una persona muy buena, tal vez una persona muy famosa. Pues lo ideal es que queramos imitar a Jesús, Jesucristo nuestro Señor. Pero parecernos a Él, es imposible por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Él es un gran escultor y puede esculpir en nosotros la imagen de Cristo. Qué bonito que podamos parecernos a Jesús. Si pensamos en la comparación con una escultura, pues hay que ser dóciles al Espíritu Santo, ir haciendo lo que Él nos diga, o por lo menos tratando de hacerlo, lo que inspira en nuestro corazón, obras buenas que nos sugiere. También vimos en el módulo anterior que nos llama el Espíritu Santo a ser santos, santos de verdad, santos de este siglo. Para esto, decíamos, hay que parecerse a Jesús, y pues lo que más tenía Jesús era amor a su Padre Dios. Entonces, el saber que tú y yo somos hijos de Dios es un gran motivo de alegría. Y que como Dios Padre nos quiere tanto, nos ayuda tanto, podemos tener mucha esperanza. Y pues hay que platicar con Él para aprender de Él y para que nos vaya, pues para darle gusto y nosotros también tener la alegría de la convivencia con Dios. Que Jesús te sonría, qué bonito, que esté contento contigo. Y si le fallamos, como pues en la realidad muchas veces, pues pedirle que nos perdone y darle gracias por lo bueno que nos da y estar muy abiertos a lo que Él nos quiera comunicar. En el módulo anterior también vimos que los sufrimientos que Dios permite que padezcamos nos sirven también para purificar nuestro interior y para redimir a los demás, es decir, ayudar a salvar sus almas. Y queremos ser serviciales como Jesús y como la Virgen María. Y así es como mostramos nuestro amor. Bueno, ese es el resumen de las lecciones anteriores del módulo 4. Así es que vamos a iniciar ahora con el tema de la lección de hoy sobre los sacramentos. Lo primero, nos dejamos iluminar
por la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, o sea, en la Biblia. Pedro les respondió: conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que queden perdonados sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 2:39. Los sacramentos. Los sacramentos son signos visibles, materiales, tangibles, o sea, los podemos tocar, los podemos percibir con nuestros sentidos, la vista, el tacto, el gusto, el olfato, el oído. Estos signos sensibles nos comunican la gracia. Fíjense qué bonito, son signos visibles de realidades invisibles. Los sacramentos los instituyó Jesucristo. No son inventos de la iglesia ni de nadie, más que de Jesús. Los sacramentos son 7 y están en la Sagrada Escritura. Y al ratito ustedes van a revisar cada uno de ellos en qué citas están, o sea, en qué parte de la Biblia. Los sacramentos son ayudas que nos da Dios para que nos unamos a Él, para darnos su amor, para, como les decía hace rato, portarnos bien, porque pues somos débiles, fallamos muchas veces, tenemos un desorden interior, que es el pecado original, y pues, como dice San Pablo, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Y preguntó San Pablo a Jesús: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él le contestó: te basta mi gracia. Que bueno, con la gracia podemos hacer el bien que queremos y no hacer el mal, sino portarnos como hijos de Dios. Y la gracia nos llega a través de los sacramentos. Bien. Los sacramentos podemos, para estudiarlos, clasificarlos en 3 grupos. Los de iniciación, que son con los que empezamos a ser cristianos. Los sacramentos de iniciación son el bautismo, la Sagrada Eucaristía y la confirmación. Luego, los sacramentos de curación, que son la confesión, que también se llama reconciliación o penitencia, y la unción de los enfermos, que antes se llamaba extrema unción. Y por último, los sacramentos de servicio, que son el matrimonio y el orden sacerdotal. Vamos a empezar por el bautismo. El bautismo es el primero de todos los sacramentos. Yo te pregunto, ¿tú estás bautizado? ¿Estás seguro que estás bautizado? Sí, sí estás bautizado. De hecho, es un requisito para inscribirse al curso de confirmación. Tus padres o alguien de ustedes llevó una copia de la boleta de confirmación a la catequista para poderte inscribir. Bautizar es una palabra que viene del griego y significa sumergir. En la antigüedad el bautismo se hacía, por ejemplo, en un río, sumergiéndose por completo la persona. Esto representaba que la persona había muerto y estaba sepultada, o sea, con el agua encima, era como la tierra de la sepultura. Y luego, cuando salía del agua, significaba la resurrección. Por eso se decía: he muerto con Cristo y he resucitado con Él a una vida nueva, a una vida de unión con Dios, a una vida de amor, a una vida de gracia. Este rito de sumergirse y salir se hacía 3 veces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en algunos lugares no hay ríos y esto dificultaba la administración del sacramento del bautismo. Por eso la Iglesia lo simplificó y ahora lo que se hace es derramar sobre la cabeza del candidato agua 3 veces, también en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el significado viene a ser el mismo: morir con Cristo y resucitar con Él. Es un sacramento muy maravilloso. Con el bautismo nos convertimos en hijos de Dios. Tiene cierta semejanza, por decir, como si te dieran el pasaporte de un país que tiene unos servicios excelentes para sus ciudadanos. Y pues si a ti te gustaría ser ciudadano de ese país, porque tendría servicios de salud y siempre hay empleo y todo funciona muy bien. Ay, claro que quiero ser ciudadano de ese país. Bueno, pues el bautismo te hace ciudadano del cielo, por así decir. O sea, te hace hijo de Dios. Con el bautismo recibimos muchos dones. Por ejemplo,
Las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, se reciben en germen, o sea, como una semillita que irá creciendo a lo largo del tiempo. A ti te bautizaron probablemente desde que eras un bebé y no te diste cuenta, sino que en aquel tiempo tus padres y padrinos te llevaban en brazos y te presentaron en la iglesia y el sacerdote te bautizó. Pero también se puede bautizar una persona adulta, suponiendo que tú tengas un amigo que no conoce a Dios y no ha recibido ningún sacramento. Si se quiere acercar a Dios, tal vez con tu testimonio de cómo va siendo mejor persona y con tu palabra y con tu amistad, lo vas ayudando a que se acerque a Dios y él se puede bautizar, aunque tenga 20 años o la edad que tenga. ¿Sí? Bien, ahora, además del ser hijos de Dios, también de darnos las virtudes teologales, nos da los dones del Espíritu Santo, es decir, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Todo te llega en el bautismo, también en germen. ¡Qué maravilla! Es un sacramento asombroso. ¿Y cómo se hace? Pues simplemente echándole agua a un niño en la cabeza o a la persona que sea, el candidato, y decirle: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos visto en muchas fotografías, o tal vez te ha tocado asistir a un bautizo, que el que normalmente bautiza es el sacerdote. Se dice que es el ministro ordinario. Pero ¿sabes que tú también puedes bautizar a alguien? Imagínate que nació tu sobrino, por decir, y que está muy enfermo y no se sabe si va a sobrevivir o el bebecito se va a ir al cielo de una vez. Pues entonces tú coges agua y se la pones en la cabeza, se la echas y le dices: yo te bautizo, le puedes poner el nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y ya tú lo bautizaste y ya es hijo de Dios, le estás abriendo las puertas del cielo. De hecho, muchas enfermeras y médicos han bautizado niños que han nacido los bebitos muy enfermos, no son viables, y pues así les hacen un gran don, un gran servicio los médicos y las enfermeras. Pero tiene que ser con agua, no se vale echarle refresco o jugo de naranja y decirle: yo te bautizo, porque así no vale, tiene que ser agua. Y pues el agua es un recurso que está disponible generalmente en cualquier parte, es de muy fácil acceso. Cuando nos bautizan nos perdonan todos los pecados. Imagínate si se bautiza tu amigo de 20 años que no cree en Dios y que apenas se está acercando, pues todo lo que haya hecho se le va a perdonar y va a quedar con su alma reluciente, blanca, llena de Dios, llena de amor. Bien. Las palabras del bautismo vienen textuales en la Biblia, al ratito las vas a encontrar. Luego pasamos al sacramento de la reconciliación. La reconciliación, que también se llama penitencia o confesión, es un sacramento de curación. Es por el que se nos perdonan los pecados cometidos después del bautismo. Hay un sacramento para cada necesidad. El sacramento de la confesión es una gran bendición, porque pues nos portamos mal, es una realidad, y luego andamos ahí con el remordimiento de conciencia de que hicimos lo que no debíamos y queremos que Dios nos perdone. Y eso de que, bueno, yo le pido perdón a Dios así nada más en mi corazón, pues sí es bueno, pero no es suficiente, porque Jesús les dijo a sus apóstoles: a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. O sea que no hay vuelta de hoja. A confesarnos tú y yo, tan pronto como sea posible, para que Dios nos perdone nuestros pecados. La confesión debe de ser clara, concisa, completa y concreta. Para recibir el sacramento de la penitencia, confesión o reconciliación, se necesitan 5 cosas. Primero, examen de conciencia. Esto es, acordarme de los pecados que hice. Para esto se requiere un poco de silencio, reflexionar, ponernos en la presencia de Dios. En el examen de conciencia podemos acordarnos de si hemos cometido algunos de los pecados capitales. Por ejemplo, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia o pereza. Son los que se representan en las pastorelas como las tentaciones, o también en la piñata de 7 picos. Segundo, arrepentimiento, dolor de los pecados. Esto es tener pena o tristeza de haber ofendido a Dios. Tercero, propósito de enmienda. Esto es procurar no volver a pecar. ¿Cómo le voy a hacer para no caer otra vez en lo mismo? Por ejemplo,
Si ya sé que cuando me quedo muy tarde despierto ahí con el teléfono, me pongo a ver pornografía, bueno, pues voy a procurar dormirme temprano, poner el teléfono lejos de la cama, tal vez allá arriba del buró o en un ropero donde esté un poco lejos y no me dé tanto la tentación de cogerlo y empezar a abrir páginas indebidas. O sea, propósito de enmienda, ¿cómo le voy a hacer para corregirme? O si juntarme con tal persona me hace robar, pues entonces ya no me voy a juntar con esa persona. Cuarto, confesión de boca, esto es decirle los pecados al sacerdote. Ni modo, aunque nos dé vergüenza. El diablo es bien listo, nos quita la vergüenza para hacer los pecados. Nos portamos mal, bien, sin vergüenza, sin como si nada. Y luego nos pone la vergüenza cuando vamos a pedir perdón. No, eso que hiciste está muy malo, no lo digas, qué feo que lo digas. Pues no, hay que decirle los pecados al sacerdote. Lo más feo que te agregamos, decirlo primero, que salga lo que hicimos para que Dios lo perdone. Y quinto, cumplir la penitencia. Esto es hacer lo que el sacerdote diga, por ejemplo, rezar 3 Aves Marías, un credo, oír la Santa Misa, hacer una obra de misericordia, etc. Si robamos algo, pues restituir en justicia. Si no le podemos dar a la persona lo que le robamos, pues darlo a un pobre o darlo de limosna en la iglesia o de alguna manera restituir lo que en caso de que se haya robado algo. O si hablamos mal de alguien, pues hablar bien. Tal vez hablamos con verdad, pero eso es difamar. Pues ahora vamos a hablar bien, vamos a ponernos a pensar qué cosas buenas tiene tal persona para hablar bien de ella a aquellos otros a los que le hablamos mal. O sea que hicimos la difamación. Adjuntamos una liga para que examines tu conciencia. Tiene preguntas y tú en un momento de tranquilidad te pones a leerlas y para que le pidas perdón a Dios y así cuando vayas con el sacerdote ya hayas hecho tu examen de conciencia pausado y que veas, encontrarás cantidad de cosas porque a veces no nos examinamos y a todos nos viene bien. Es como un examen médico general, pero en este caso de la conciencia. Bueno, y pasamos a la Sagrada Eucaristía. La Sagrada Eucaristía es Jesús escondido en un pan, en una hostia blanca que parece una oblea de esas que se comen con cajete, que son muy ricas. Pero Jesús, o sea, Dios vivo, resucitado, escondido, presente, con su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad, en una hostia. Es admirable. ¿Cómo es posible que esté Dios ahí? Pues con su poder. Ocurre algo que se llama transustanciación, que quiere decir cambiar la sustancia. Y esto se hace cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración en la Santa Misa. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta es mi sangre de la alianza nueva y eterna. Cuando el sacerdote está diciendo esas palabras, cambia la sustancia y es, un prodigio, un portento, un verdadero milagro. Entonces Jesús vive en la hostia santa y está en los sagrarios esperando que vayamos a platicar con él, es decir, a hacer oración. Los sagrarios es el cajoncito que se cierra con llave donde el sacerdote guarda las hostias consagradas cuando está terminando la Santa Misa. Después de dar la comunión, ahí donde guarda las hostias es el sagrario. Tiene normalmente una lamparilla ahí cerca que está encendida cuando está Jesús y la apagan cuando se acaban las hostias porque todos se las comen y ya no quedó nada, se apaga la lamparilla del Santísimo. Pues el punto es que Jesús está en la hostia. Esto es una verdad de fe. Y inclusive hay personas que han muerto por defender a Jesús en la hostia. Por ejemplo, San Tarcisio es un niño santo que murió en tiempo de los romanos, porque él llevaba las hostias en sus manos y para llevarlos a unos presos que iban a morir devorados por los leones. Y unos soldados romanos quisieron quitárselas y él no se dejó porque quiso proteger a Jesús, que no le fueran a hacer a maltratarlo, digamos, en la hostia santa, y pues lo mataron al niño, a San Tarcisio. Pero bueno, nosotros gracias a Dios no estamos en esas circunstancias, simplemente Jesús está en la hostia, que hay muchos milagros eucarísticos, los puedes buscar también en internet, y pues lo comemos cuando queramos. Podemos ir a la misa, tal vez comulgar todos los domingos, o también cuando se da la comunión a los enfermos. Cuando ya están muy graves se dice que es el viático porque se le da la comunión y luego se mueren. Y pues es como su ayuda para el viaje. Llevar a Jesús dentro es una gran ayuda.
Y pues fíjate que eso de comulgar es algo grandioso, comerse a Jesucristo, ni que fuéramos caníbales, podríamos decir, comernos el cuerpo de otro, pues nosotros no comemos carne humana, pero Jesús quiso ponerse bajo la forma de pan, y así pues nos sabe bien. De hecho, cuando él dijo en Cafarnaún que comiéramos su carne, mucha gente lo abandonó, dijeron, esta doctrina es insoportable, y lo abandonaron, se fueron. Fue cuando Jesús le dijo a sus apóstoles, ¿ustedes también quieren abandonarme? Y Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Y sí, pues así es como lo comemos a Jesús en la Sagrada Eucaristía. Es el alimento de los fuertes, de las almas santas y de las almas pecadoras, porque hacemos pecados, nos alimentamos de Jesús y entonces tenemos la fuerza para portarnos bien, porque Él actúa desde dentro de nosotros, con nuestra libertad, claro, con nuestra cooperación. Bien, entonces ya repasamos brevemente sobre el bautismo, la reconciliación y la comunión. Ahora, no se vale comulgar así nomás de que tengo ganas y no me he confesado y ahí voy comulgo. Es como si dijeras, tengo mi cuarto todo tirado y todo sucio y que venga Jesucristo aquí a este regadero. Bueno, pues primero ordeno, primero limpio y después que venga Jesús, Dios, a visitarnos. Así también primero nos confesamos para limpiar nuestra alma, ponernos en gracia, prepararnos bien y después comulgamos. Porque si comemos indignamente el cuerpo de Jesús, pues hacemos un pecado muy, muy feo. Y un pecado peor, de todos modos, no nos beneficia, sino que al contrario nos perjudicaría. Así es que primero nos confesamos y luego comulgamos. Esto si teníamos pecado mortal, pero si estamos en gracia, pues entonces sí podemos comulgar sin habernos confesado ese mismo día, porque ya nos habíamos confesado hace relativamente poco y estábamos en gracia. Bien, entonces estábamos viendo la lección sobre los sacramentos, que dijimos que son signos sensibles, que son fuentes de gracia. Los signos sacramentales tienen la fuerza que significan, porque Dios los instituyó así. Bien, vimos el bautismo, la reconciliación y la comunión. Ahora pasamos al siguiente punto de nuestra lección, que es los ejercicios. Te presento una tabla para que tú busques en la Biblia en qué parte está cada uno de los 7 sacramentos. Y luego la dinámica es estar conectados. Vamos a utilizar un aparato eléctrico para que veas cómo funciona cuando está conectado y qué diferente cuando no está conectado. Bueno, también pues que así nosotros, si estamos desconectados, pues no nos damos cuenta, no funcionamos, no hacemos lo que nos corresponde porque estamos desconectados. Ya ves que los aparatos traen un instructivo, sea una licuadora, sea un teléfono celular, sea lo que quieras, pues trae su instructivo. Y pues para un automóvil, para usarlo adecuadamente hay que seguir las instrucciones. Nosotros también somos seres humanos y Dios nos puso un instructivo. Entonces debemos comportarnos conforme a las instrucciones del fabricante para desempeñarnos bien y que lleguemos a ser todo lo humanos que Dios quiere que seamos, hacer este proyecto de vida que va a salir muy bonito con su ayuda. Y si nos equivocamos y sale mal, lo vamos rectificando, vamos confesándonos y comulgando para que salga bien. Y luego te presentamos en la lección una sección que se llama Aprendo a hacer el bien. Esta sección tiene 10 ejercicios para que fortalezcas tu voluntad y pongas en práctica el amor. 1. Evita la violencia verbal que arrasa y maltrata. O sea, habla con cortesía, con buenos modales, a tu familia, a tus amigos. 2. Evita descalificar lo que hacen otros en tu casa, ni con el pensamiento. O sea, que no digas, ese no sabe nada, sino que hagas reconocimiento de que sí sabe. Hace su esfuerzo por lo menos. Confía tomando la decisión. Es un acto de tu voluntad y consiste en dar un voto de confianza, aun cuando te hayan lastimado. O sea, confía en los demás. 4. Todos los días pide perdón a Dios y a los hermanos y hermanas por tus debilidades o malas intenciones personales que les hayan dañado. Pedir perdón es humildad y es necesario. 5. Practica la virtud de la paciencia para que puedas llegar a tenerla como una actitud de vida y pide al Espíritu Santo como fruto de su presencia divina en ti. O sea, trata de ser paciente,
Trata de ser paciente. Es parte de la virtud de la fortaleza. Nada de que, es que no tengo paciencia. Pues simplemente, pues pídele a Dios y vas a ser paciente. ¿Por qué? Porque Dios te está ayudando. Y puedes cambiar. No es que ya seas impaciente de por siempre y te vas a quedar así. Puedes ir siendo cada vez mejor persona. Piensa, ¿cuándo fue la última vez que buscaste la reconciliación con Dios y con los demás a través del sacramento de la confesión? Pues tan pronto como puedas, a confesar. 7. ¿Qué poderes de los que tuvieron los primeros apóstoles te gustaría tener? Imagínate que tú fueras un apóstol. ¿Qué poder te gustaría tener? 8. Piensa, ¿cómo pedirías hoy, con tus propias palabras, los dones que da el Espíritu Santo? Con tus palabras, así, espontáneamente. ¿Cómo le dirías al Espíritu Santo que te diera sus dones? ¿Y cuáles dones pedirías? Los que dijimos: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pero puedes decirlo con tus palabras. 9. Descubre por qué no es posible decir a Dios papá si no fuera por la inspiración de su Espíritu. 10. Reflexiona por qué el Espíritu Santo une a todos los que formamos la iglesia. Muy bien. A ver cuál punto te gusta más y cuál puedes vivir más seguido. Pasamos al siguiente punto: espiritualidad de la comunión. Los sacramentos nos unen a nuestros hermanos. Nosotros somos pueblo de Dios. Entonces, cuando nos unimos a Dios, tú y yo y tu hermano y tu compañero y tu amigo y la novia o el novio, según así, la comunidad, nos unimos todos a Dios. Entonces estamos unidos en Cristo y de esa manera nuestras relaciones entre nosotros son mejores. Y de esa forma podemos vivir más en armonía. Y pues la vida es más amable cuando nos comportamos como hermanos. Así es que vamos a pedirle a Dios su ayuda para portarnos como Él nos pide. Finalmente, expresamos nuestra fe con un canto. Aquí tenemos el Veni Creator, es una oración. Dice: ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de tu divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Esto lo puedes buscar en internet, encuentras los cantos, porque se canta de manera muy solemne, como tipo canto gregoriano. Ahora, si tú quieres, ponle la música, el ritmo que tú quieras. Dice: enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, o sea, al demonio, Satanás. Danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Santo Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Para saber más, te presentamos unos códigos QR con los que tú puedes accesar en tu teléfono o en tu dispositivo electrónico. Y recuerda escribir tus compromisos en el diario personal. Esta fue tu clase de catecismo número 21. Te felicito por haber asistido, has hecho una cosa muy buena. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.